Era una mañana helada en Buenos Aires, el tipo de frío que cala en los huesos y obliga a la gente a caminar con las manos escondidas en los bolsillos. En Recoleta, las fachadas señoriales parecían brillar bajo la luz gris del invierno, reflejando un esplendor que contrastaba con las calles húmedas y los mendigos que buscaban abrigo bajo los portales. Dentro de una de esas mansiones, la de los Santa María, el silencio reinaba con una elegancia gélida. Las alfombras eran perfectas, los cuadros antiguos estaban simétricamente alineados, y el aroma a cera pulida reemplazaba cualquier vestigio de vida real. En el centro del salón principal, Alejandro Santamaría, de traje oscuro y mirada perdida, observaba su reflejo en un vaso de vino tinto sin probar. Todo en su entorno gritaba éxito, pero su mirada estaba vacía. Aquel día, la rutina se quebró con un sonido frágil, el cristal al romperse en la biblioteca. Alejandro giró bruscamente. El eco del vidrio estallado lo sacó de su trance. Entró en la habitación con el ceño fruncido, irritado por la interrupción de su orden milimétrica. Allí estaba Lucía, arrodillada, intentando recoger los fragmentos de una copa de cristal Baccarat. Sus manos temblaban, y al hacerlo, un corte fino dejó escapar una línea de sangre que se mezcló con el brillo del suelo encerado. «Lo siento, señor», murmuró sin levantar la vista. No quería romper nada, solo quería que todo estuviera perfecto para usted. Su voz era suave, honesta, casi infantil. Alejandro, acostumbrado a la frialdad, se quedó inmóvil. Algo en esa frase, y en la sangre silenciosa que caía sobre el mármol, lo desarmó. Alejandro no respondió de inmediato. Sus labios se movieron apenas, como si buscara una reprimenda que nunca llegó. En cambio, se inclinó lentamente y tomó un pañuelo de lino de su bolsillo. Con un gesto que ni él mismo comprendía, lo extendió hacia ella. «No uses tus manos así», dijo en un tono bajo, sin dureza. Lucía lo miró por primera vez. Sus ojos, grandes y brillantes, parecían una súplica y una disculpa al mismo tiempo. Había miedo, pero también una ternura imposible de ignorar. Él, que había aprendido a no mirar a nadie demasiado, sostuvo esa mirada más de lo que debía. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en aquella biblioteca llena de polvo y recuerdos. Cuando Lucía se incorporó, sus dedos manchados de rojo dejaron huellas diminutas en el pañuelo blanco. Ella intentó disculparse de nuevo, pero Alejandro levantó una mano en silencio, negando con un gesto. «No importa», murmuró casi para sí mismo. Sus palabras sonaron extrañamente sinceras, desprovistas de autoridad. Mientras ella recogía los últimos trozos del suelo, él observó cómo su respiración temblaba con cada movimiento. No era solo una empleada torpe, como su mente quiso creer al principio. Había en ella una fuerza frágil, una dignidad que lo desconcertó. Por primera vez en años, Alejandro sintió algo más que fastidio o indiferencia. Sintió curiosidad. El resto del día transcurrió en silencio. Alejandro intentó volver a sus asuntos, a los correos de la bodega familiar y a las llamadas con su socio en Mendoza, pero su mente seguía regresando a la escena del cristal roto. Cada vez que pensaba en las manos de Lucía, en la sangre que cayó sin que ella se quejara, algo dentro de él se agitaba. No era compasión, era una especie de desconcierto. ¿Por qué alguien tan joven soportaba el dolor con tanta calma? A la hora del almuerzo, mientras el chef francés presentaba un menú impecable, Alejandro no probó bocado. Sus pensamientos estaban lejos, en el eco de una voz temblorosa diciendo «perfecto para usted». Esa frase lo perseguía como un reflejo incómodo de todo lo que su vida había llegado a ser. Apariencia, perfección, vacío. Al anochecer bajó al jardín con una copa de vino, una costumbre que heredó de su padre. La ciudad, al fondo, brillaba con luces que no significaban nada. Dentro de la casa, Lucía barría en silencio, sin saber que era observada desde la terraza. Alejandro se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien había hecho algo en su hogar con verdadero cuidado. Todo era contratado, calculado, pagado. Pero aquella joven, que intentaba esconder su herida con un trozo de cinta adhesiva, actuaba como si la casa fuera suya. Ese gesto simple, la entrega silenciosa, la devoción invisible,
le resultó más humano que cualquier banquete de caridad al que hubiera asistido. Por primera vez, el lujo a su alrededor le pareció ajeno, casi grotesco. La noche se cerró con un frío más intenso. En el interior de la mansión, el reloj de péndulo marcaba las 11 con un sonido seco, metálico. Alejandro permanecía en su despacho, con las luces bajas, revisando un antiguo álbum de fotografías de su madre. Había en su rostro una expresión que nadie solía ver: melancolía. En una de las fotos, ella sonreía sosteniendo una copa de vino en el viñedo de Mendoza, el mismo tipo de copa que Lucía había roto esa mañana. El recuerdo lo atravesó con una punzada. Cerró el álbum con un suspiro. Quizá por primera vez, comprendió que la perfección que perseguía era solo una forma de mantener viva una imagen imposible, la de un hogar que ya no existía. Afuera, en el pequeño cuarto de servicio, Lucía se curaba la mano bajo la tenue luz de una lámpara. El agua fría le ardía sobre el corte, pero no se quejaba. Pensaba en el rostro de su patrón, en cómo por un instante sus ojos parecieron humanos, vulnerables. Tal vez no es tan frío como parece, murmuró para sí. Luego sonrió levemente, envolviendo su mano en una venda improvisada. No sabía que en ese mismo momento, al otro lado de la casa, Alejandro miraba hacia el ala de servicio, sin entender por qué sentía la necesidad de saber si ella estaba bien. Fue un pensamiento fugaz, pero suficiente para agrietar la muralla que lo había mantenido intacto durante años. A la mañana siguiente, el amanecer llegó con un tono dorado que apenas rozaba los ventanales altos de la mansión. Alejandro bajó las escaleras sin su habitual prisa. Algo en él había cambiado, aunque no sabría decir qué. En el comedor, el aroma del café recién hecho lo recibió, y al verla servir en silencio, con la mano aún vendada, comprendió que la escena del día anterior no había sido un simple accidente. Fue una grieta en su mundo perfecto. Por un instante, ambos se miraron, y en esa mirada se reconocieron. Él, con su vacío oculto; ella, con su fe en la bondad. Sin saberlo, ese encuentro marcó el inicio de una historia que ninguno podría detener. ¿Te está gustando esta historia? Déjanos un comentario contando desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Durante los días siguientes, Alejandro trató de retomar su rutina habitual. Reuniones por videollamada con los gerentes de la bodega, correos interminables, almuerzos con socios que hablaban de cifras y estrategias. Sin embargo, algo lo distraía constantemente. Cada vez que pasaba por el pasillo del ala de servicio y escuchaba el sonido del agua o el roce del trapo sobre el suelo, su mente se desviaba. Empezó a observar detalles que antes ignoraba: el aroma del pan tostado que Lucía preparaba cada mañana, el canto suave que salía del patio mientras regaba las plantas, la forma en que hablaba con el perro viejo, Simón, como si entendiera cada palabra. Era una calidez desconocida en una casa que había sido solo escenario de apariencias, y aunque intentaba racionalizarlo, Alejandro no podía negar que esa presencia silenciosa lo inquietaba. Lucía, por su parte, había notado el cambio en su patrón. No era algo evidente. Seguía siendo reservado, de voz baja, con ese porte impecable que imponía distancia, pero ahora la miraba de una forma diferente, como si la viera realmente. A veces, cuando coincidían en el pasillo, él se detenía un segundo más de lo necesario antes de continuar. Para ella, aquello era desconcertante. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Sin embargo, empezó a cuidar más su aspecto. Recogía su cabello con esmero. Planchaba su uniforme con una delicadeza especial, no por vanidad, sino porque algo dentro de ella, una esperanza que creía perdida, comenzaba a despertarse. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Alejandro decidió bajar a la cocina, algo que nunca hacía. Encontró a Lucía horneando pan, con las mangas arremangadas y el cabello suelto, rebelde. El olor a masa recién hecha llenaba el ambiente, cálido y familiar. Ella, al verlo, se sobresaltó un poco y secó sus manos en el delantal. ¿Desea algo, señor?, preguntó con su tono respetuoso de siempre. Alejandro negó con un leve movimiento de cabeza. Solo quería ver cómo trabajas. Lucía lo miró, desconcertada.
Había algo extraño en su voz, menos autoritario, más humano. Él tomó un trozo de pan del horno, sin permiso, y sonrió apenas al probarlo. «Sabe a casa», murmuró. Ella no entendió bien si era un elogio o una confesión, pero su sonrisa, tímida, bastó para llenar ese silencio incómodo con una calidez inesperada. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por los pasillos oscuros recordando el aroma del pan, la sencillez de aquel momento. En su habitación, se detuvo frente al retrato de su madre. «No sé qué me pasa», susurró. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre que lo tenía todo, excepto paz. La muerte de su madre, ocurrida 5 años atrás, lo había dejado vacío. Desde entonces, había vivido persiguiendo la perfección como una forma de no sentir. Pero Lucía, con su presencia silenciosa, estaba derrumbando poco a poco ese muro. No lo comprendía del todo, pero empezaba a temerlo, y al mismo tiempo a necesitarlo. En los días siguientes, la mansión empezó a cambiar imperceptiblemente. Las luces ya no permanecían siempre encendidas. Las cortinas se abrían para dejar entrar la luz natural, y el jardín, antes abandonado, volvía a mostrar vida. Lucía, sin proponérselo, había traído un pulso distinto al hogar. A veces Alejandro la encontraba hablando con las flores, como si fueran viejas amigas, o riendo con Simón mientras lo peinaba con un cepillo desgastado. «Ese perro debería estar en un museo, no en un jardín», bromeó él un día desde la terraza. Ella lo miró con picardía y respondió: «Mientras respire, merece cariño». Aquella frase lo golpeó más de lo que habría admitido. Él sabía de longevidad, de mantener apariencias, pero no de cariño. Una noche, Alejandro la vio llorando en 1900. Silencio en el cuarto de servicio. No quiso interrumpir, pero al escuchar un sollozo más fuerte, se acercó sin ser notado. Ella sostenía un teléfono viejo contra el pecho. «No puedo, Juan. No tengo el dinero», murmuraba con voz quebrada. Al colgar, se quedó quieta, respirando entrecortadamente. Alejandro retrocedió sin hacer ruido, pero el peso de aquella escena lo siguió hasta su habitación. Esa imagen, Lucía sola, llorando en la penumbra por algo que no podía resolver, se quedó tatuada en su mente. Y esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear los cristales, tomó una decisión sin pensarla demasiado. A la mañana siguiente, Alejandro pidió a su asistente personal que obtuviera un contacto médico en Tucumán. No explicó demasiado, solo dijo que era un favor particular. Durante el desayuno, esperó a que Lucía apareciera. Cuando finalmente lo hizo, con la mirada cansada y el uniforme limpio pero gastado, él la observó en silencio antes de hablar. «Escuché que tu hermano está enfermo», dijo sin rodeos. Lucía palideció bajando la vista. «Perdóneme, señor, no debía hablar de mis cosas aquí». Alejandro negó con un leve gesto. «Dime qué necesita tu hermano». Su tono era sereno, sin superioridad. Ella, confundida, no respondió de inmediato. «No puedo aceptar su dinero, señor», dijo con voz temblorosa. Él la interrumpió suavemente. «No es dinero, es ayuda». Esa diferencia, dicha con calma, cambió el aire entre ellos. Esa tarde, Lucía recibió una llamada. El médico en 1960. Tucumán había aceptado atender a su hermano sin costo gracias a la intervención de un amigo de la familia Santamaría. No necesitó preguntar quién había sido. Al colgar, sintió las lágrimas subirle a los ojos. Caminó hasta la biblioteca y, sin pensarlo, tocó la puerta. Alejandro levantó la vista de su escritorio. «Gracias», dijo ella apenas, con la voz entrecortada. Él asintió, intentando disimular su emoción. «Cuida de él», respondió, y mientras ella salía, Alejandro se sorprendió a sí mismo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña pero auténtica, nacida de algo nuevo, la satisfacción de haber hecho algo que no podía comprarse. Con el paso de las semanas, la relación entre ambos comenzó a transformarse en algo difícil de nombrar. No había palabras innecesarias ni miradas demasiado prolongadas, pero existía una comprensión silenciosa que llenaba los espacios vacíos. Lucía seguía cumpliendo sus tareas con la misma dedicación, pero ahora Alejandro encontraba excusas para cruzarse con ella.
Le pedía opinión sobre los arreglos florales, sobre el menú, o simplemente bajaba al jardín a revisar cómo estaban las plantas. A veces compartían un café breve, de pie junto al ventanal, hablando de cosas pequeñas. ¿Siempre viviste en Tucumán?, preguntó él una tarde. Sí, respondió ella. Allí todo es más sencillo, pero también más verdadero. Esa frase quedó resonando en su mente durante días. Lucía, sin darse cuenta, empezó a devolverle color al mundo de Alejandro. Su presencia disipaba la rigidez de la casa. Sus risas suaves, que antes trataba de reprimir, ahora se escuchaban sin miedo. Los empleados la querían, y hasta el viejo Simón parecía seguirla a todos lados. Pero esa cercanía también comenzó a despertar rumores entre el personal y, eventualmente, entre los círculos sociales de Alejandro. En una cena con amigos, una mujer comentó con tono venenoso: «Dicen que el señor Santamaría pasa demasiado tiempo con su empleada». Las risas hipócritas que siguieron lo hirieron más de lo que mostró. Esa noche, al regresar a casa, la soledad le pesó más que nunca. A la mañana siguiente, Alejandro encontró a Lucía preparando las flores del comedor principal. Su semblante era tranquilo, ajeno a los comentarios que corrían fuera de aquellas paredes. Él la observó en silencio un momento antes de acercarse. «Lucía», comenzó, pero dudó. Ella levantó la vista, con ese brillo sereno que lo desarmaba. «¿Hice algo mal, señor?», preguntó. Alejandro negó lentamente. «No, pero quería advertirte que la gente habla demasiado». Ella sonrió con una calma que lo desconcertó. «La gente siempre habla, señor, pero las palabras no cambian lo que uno siente por dentro». Esa respuesta, sencilla y firme, lo dejó sin aliento. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con tanta verdad. Durante unos segundos solo la miró, comprendiendo que esa mujer humilde tenía una fortaleza que él había perdido hacía mucho tiempo. Desde ese día, las miradas se hicieron más intensas, más difíciles de ocultar. Lucía intentaba mantener las distancias, pero el afecto era inevitable. Cuando él pasaba cerca, el aire parecía volverse más denso. Cuando hablaban, los silencios se volvían elocuentes. Alejandro comenzó a sentir miedo, el mismo miedo que lo había acompañado desde la muerte de su madre, el de volver a perder. En las noches, recordaba cómo su madre solía decirle que el amor verdadero no se compra ni se busca, simplemente llega. Y cuando llegue, te romperá por dentro, solía advertirle. Ahora entendía esas palabras con una claridad dolorosa, y aunque trataba de resistirse, ya era demasiado tarde. Lucía se había vuelto parte de su vida, sin pedirlo, sin quererlo. La tensión no tardó en escalar. En una tarde gris, su hermana menor, Victoria Santamaría, apareció sin avisar. Era una mujer elegante, de sonrisa cortante y mirada fría. «Alejandro, los rumores están manchando nuestro nombre», dijo apenas cruzó el umbral de su despacho. Él la escuchó con paciencia, pero su mandíbula estaba tensa. «¿Rumores o chismes de tus amigas aburridas?», replicó. Victoria bufó. «No puedes permitirte un escándalo, Alejandro. Esa muchacha no pertenece a nuestro mundo». Las palabras le sonaron como veneno. Cuando ella se fue, el silencio que quedó en la casa fue insoportable. Caminó hasta el jardín y observó a Lucía regando las plantas, ajena a todo. En su simplicidad, ella parecía más digna que cualquier apellido ilustre. Y en ese contraste, Alejandro comenzó a comprender el verdadero valor de las cosas. Esa noche, mientras cenaban, Lucía notó que él estaba distinto. «¿Pasó algo, señor?», preguntó con cautela. Alejandro dejó los cubiertos a un lado. «Solo me di cuenta de que este mundo está lleno de máscaras». Ella lo miró con curiosidad. «¿Y usted usa una?», se atrevió a preguntar. Él bajó la mirada. «Todos usamos una, hasta que alguien nos obliga a quitárnosla». Hubo un silencio largo, cargado de algo que ambos temían: nombrar. Lucía sintió que su corazón latía demasiado rápido, y Alejandro, por primera vez, deseó romper todas las reglas que lo habían mantenido a salvo del dolor. Sin embargo, el miedo seguía allí, acechando como una sombra. Los días siguientes se volvieron un campo de batalla entre lo que Alejandro sentía y lo que creía que debía sentir. En los desayunos evitaba mirarla demasiado. En las tardes
Buscaba excusas para pasar por donde ella estaba. Lucía percibía la tensión, pero no decía nada. Su trato seguía siendo respetuoso, aunque más distante. Una noche, mientras servía el té en el despacho, sus manos temblaron ligeramente. Alejandro lo notó y la detuvo con un gesto suave. «No tengas miedo», dijo. Ella lo miró, y en esos segundos todo el peso de sus mundos opuestos cayó sobre ellos. «No tengo miedo, señor», respondió con voz baja. «Solo no quiero ser un problema para usted». Alejandro tragó saliva, sin saber qué responder, porque en el fondo ya sabía que ella no era un problema. Era la única verdad que quedaba. Pero la presión social no tardó en hacerse sentir. Los rumores llegaron a la prensa de sociedad, y un artículo insinuó que el heredero Santa María había perdido el rumbo. Los socios comenzaron a llamarlo, preocupados por su reputación. «Debes manejar esto», le dijo su abogado. «Tu nombre vale millones». Alejandro lo escuchaba en silencio, pero por dentro se revolvía. ¿De qué servían millones si no podía dormir tranquilo? Esa noche entró en la biblioteca, el lugar donde todo había empezado, y miró el espacio donde Lucía había roto la copa. Todo se rompió ese día, pensó, y supo que, aunque intentara resistirse, ya no podía volver a ser el mismo hombre de antes. La tensión alcanzó su punto más alto una mañana en la que Lucía, visiblemente alterada, pidió hablar con él. Alejandro estaba en su despacho, rodeado de papeles y contratos, cuando ella entró con la mirada decidida. «Señor, creo que lo mejor es que me vaya», dijo sin titubear. El aire se volvió pesado. Alejandro dejó la pluma sobre el escritorio y la miró incrédulo. «¿Irte? ¿Por qué?», preguntó con voz baja. «Porque no quiero causarle problemas. Ya bastante dicen de usted, y no lo merezco». Su tono era sereno, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo a mitad de camino. «Lucía», murmuró sin encontrar palabras. Ella sonrió con tristeza. «Gracias por todo. Usted me ayudó más de lo que imagina». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Cuando la puerta se cerró, Alejandro sintió una punzada profunda, una mezcla de rabia, miedo y vacío. Caminó hasta la ventana y vio cómo ella cruzaba el jardín, llevando su pequeña maleta de tela. Las luces doradas del atardecer caían sobre su figura, y algo dentro de él se rompió definitivamente. No era solo la pérdida de una empleada, era el regreso del abandono, de la soledad que había intentado llenar con objetos, contratos y poder. Esa noche no encendió las luces del comedor, ni cenó. Solo se quedó mirando la copa vacía frente a él, comprendiendo que el silencio que lo rodeaba ya no era paz, sino castigo. Pasó toda la noche sin dormir, caminando descalzo por el suelo frío del salón. Cada rincón de la casa le devolvía el eco de su ausencia, el aroma del pan que ya no estaría, el canto suave que solía escucharse al amanecer, el sonido de las risas apagadas en el jardín. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión impulsiva. No podía dejarla ir así. Dejó la mansión sin avisar a nadie, conduciendo él mismo su coche, sin guardaespaldas ni chofer, algo impensable para un hombre de su posición. Las calles mojadas de Buenos Aires parecían reflejar su propio estado interior, un caos de arrepentimiento y miedo. En la terminal de ómnibus, entre el ruido de motores y el murmullo de la gente, buscó su rostro entre la multitud. Cuando la vio con la maleta en la mano, algo dentro de él renació con fuerza. Lucía, sorprendida, lo vio acercarse empapado por la lluvia. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro respiró hondo, sintiendo que las palabras se le escapaban del control. «No podía dejarte ir así», dijo, sin formalidades. «No quiero seguir viviendo en una casa vacía, rodeado de cosas que no significan nada». Ella intentó hablar, pero él la interrumpió con una sinceridad brutal. «Lucía, pasé toda mi vida comprando lo que quería, pero contigo entendí que el amor no se compra, se cuida». El murmullo de la terminal pareció desvanecerse. Por primera vez Alejandro se mostró desnudo de toda máscara, vulnerable, humano, y Lucía, con lágrimas en los ojos, comprendió que aquel hombre ya no era el mismo.
La lluvia caía con fuerza, empapando la ropa de ambos, pero ninguno parecía notarlo. La terminal era un caos de maletas, voces y bocinas, y aún así, el mundo pareció detenerse a su alrededor. Alejandro, sin el brillo habitual en sus ojos, la miraba con desesperación contenida. Lucía, no me importa lo que digan, ni lo que piense mi familia ni los periódicos, solo sé que desde que llegaste, mi vida cambió. Su voz temblaba, rota. Lucía respiró hondo, tratando de mantener la calma. Usted no entiende, señor. Yo no pertenezco a su mundo. Él dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Entonces crea uno conmigo, uno donde no importen los apellidos, solo las personas. Sus palabras eran tan simples como imposibles, pero sonaban verdaderas. Lucía bajó la mirada. Las gotas caían de su cabello, resbalando por su rostro como lágrimas que ya no podía ocultar. No sé si puedo, susurró. Alejandro la tomó de las manos, con una suavidad que contrastaba con el ruido ensordecedor del lugar. Yo tampoco sé si puedo, respondió, pero quiero intentarlo, porque si te vas me quedo vacío otra vez, y esta vez no voy a sobrevivirlo. Ella levantó la vista, y por primera vez no vio al empresario poderoso, sino a un hombre roto, temeroso de perder lo único verdadero que había tenido. En ese instante, las barreras sociales, los miedos y la vergüenza se disolvieron bajo la lluvia. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza, desbordado entre la razón y el impulso. Miró alrededor, como si buscara una salida, pero solo encontró el reflejo de su propio miedo en los ojos de Alejandro. Toda mi vida soñé con alguien que me mirara así, pero no creí que sería usted, confesó, apenas audible. Él soltó una risa breve, mezcla de nervios y alivio. Y yo nunca creí que alguien como tú pudiera mirarme con ternura sin esperar nada a cambio. Por un momento ninguno habló. Las luces del andén parpadeaban y un altavoz anunció la partida del ómnibus hacia Tucumán. Alejandro apretó con más fuerza sus manos. No te vayas, Lucía. No esta vez. Ella cerró los ojos luchando contra las lágrimas, consciente de que esa decisión cambiaría todo. El autobús encendió el motor y el viento frío del andén los envolvió. Lucía dio un paso hacia atrás, indecisa. Si me quedo, me odiarán. Dirán que busco su dinero, su apellido. Alejandro negó con la cabeza empapado, su voz cargada de una emoción cruda. Déjalos decir, no tengo nada que ofrecerte salvo mi verdad. Pero si eso basta, prométeme que te quedarás. Ella lo miró con una mezcla de amor y miedo, el alma dividida entre la prudencia y el deseo, y entonces, sin pensar más, dejó caer la maleta al suelo y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo de rendición, de alivio, de inicio. Alejandro la sostuvo entre sus brazos como si temiera que el mundo pudiera arrebatársela en cualquier momento. La lluvia los envolvía, haciendo brillar el pavimento bajo sus pies. No sabes cuánto lo intenté, Lucía, dijo con voz quebrada. Fingí no necesitar a nadie, pero tú me enseñaste a sentir otra vez. Ella apoyó la frente en su pecho, escuchando los latidos desordenados que parecían pedir perdón por años de silencio. No soy lo que esperabas, murmuró. Eres exactamente lo que necesitaba, respondió él sin dudar. Por primera vez, no había distancia entre ellos, ni jerarquías, ni miedo. Solo dos almas reconociéndose en medio del caos. La gente alrededor los observaba, algunos con sorpresa, otros con ternura, pero para ellos el resto del mundo ya no existía. Alejandro, empapado, le apartó un mechón de cabello del rostro. Vuelve conmigo. Prometo que esta vez no habrá jaulas ni órdenes, solo nosotros. Lucía lo miró aún temblando. ¿Y si todo esto se derrumba?, preguntó. Entonces lo reconstruimos juntos, respondió él. Esa frase sencilla y firme bastó para quebrar la última defensa que quedaba en ella. En medio del ruido, Lucía asintió lentamente y Alejandro cerró los ojos, agradeciendo en silencio la segunda oportunidad que la vida le ofrecía. De regreso a la mansión, el ambiente parecía distinto. Las luces que antes le resultaban frías, ahora se sentían cálidas. Lucía caminaba a su lado en silencio, con el abrigo mojado pegado al cuerpo y las manos entrelazadas con las de él.
No había palabras suficientes para todo lo que habían vivido en esas horas. Al llegar, Alejandro pidió que nadie los molestara. Encendió la chimenea del salón, algo que no hacía desde la muerte de su madre, y se sentó frente a ella, mirando las llamas. Lucía permaneció de pie unos segundos antes de acercarse. «Nunca pensé volver aquí», dijo con una sonrisa débil. «Y yo nunca imaginé que este lugar volvería a sentirse como un hogar», respondió él. Ese fue el primer momento de paz verdadera que compartieron. Durante esa noche, hablaron de todo lo que habían callado durante meses. Alejandro le contó sobre su infancia en Mendoza, sobre la presión de su apellido, sobre cómo su madre había sido la única persona que lo veía sin juzgarlo. Lucía le habló de su infancia sencilla, del olor a tierra mojada en Tucumán, de cómo la pobreza le había enseñado a valorar los gestos, no las cosas. Cada palabra los unía más. Cuando el reloj marcó la medianoche, Alejandro tomó aire y dijo: «Lucía, quiero hacer las cosas bien. No quiero esconderte ni mentir. Quiero que estés conmigo donde todos te vean, porque eres la verdad más hermosa que tengo». Lucía lo miró sorprendida, con el corazón palpitando con fuerza. «¿Sabe lo que eso significa?», preguntó con voz temblorosa. «La sociedad no lo aceptará. Su familia tampoco». Alejandro asintió sin apartar la mirada. «Lo sé, pero toda mi vida viví para complacer a otros, para sostener una imagen vacía. Ya no quiero seguir siendo ese hombre. Si amar a alguien puro, sincero, es motivo de vergüenza, entonces que me avergüencen». Lucía no pudo contener las lágrimas. «Usted me ve como nadie me ha visto», dijo, rompiéndose poco a poco. Alejandro se acercó y con la mano temblorosa le limpió el rostro. «Porque tú me enseñaste a ver, Lucía, a mirar más allá de lo que brilla». Esa noche, entre el calor del fuego y el murmullo del viento, el amor que habían temido se volvió inevitable. Al amanecer, la noticia ya corría por los círculos de Buenos Aires. «El heredero Santa María se ha vuelto loco», decían algunos. «Está destruyendo su reputación por una criada», murmuraban otros. Pero Alejandro no se ocultó. Llegó con Lucía del brazo a una de las reuniones del consejo de la bodega. Los murmullos llenaron la sala. «Ella se queda», dijo con tono firme. «Y si alguien tiene un problema con eso, puede marcharse». Nadie se atrevió a responder. Lucía lo miró con mezcla de asombro y gratitud. Por primera vez en su vida, alguien la defendía sin interés, sin condiciones. Fue en 1900. Hasta ese instante cuando comprendió que el amor no era un sueño impossible, sino una elección valiente. Semanas depois, a relação de Alejandro e Lucía já não era um segredo. As colunas sociais continuavam a comentar com ironia, mas dentro da mansão, o clima era outro. Havia risos, cheiros de comida caseira e conversas que antes pareciam impossíveis. Alejandro descobriu que o luxo não estava nas taças de cristal, mas no som da voz dela, chamando seu nome. Certa tarde, ele a levou ao terraço e, diante da vista de Buenos Aires, disse com o olhar firme: «Lucía, não quero que seja apenas parte da minha vida. Quero que seja o meu lar». Ela o olhou emocionada, sem acreditar naquelas palavras. «Está seguro?», perguntou. «Mais que nunca», respondeu ele, antes de beijá-la com ternura, selando um amor que desafiava o mundo. ¿Te está gustando esta história? Deja um like e suscríbete ao canal. Agora continuamos com o vídeo. A partir desse dia, Alejandro tomou a decisão de mudar tudo. Cancelou eventos fúteis, reduziu viagens e passou a dedicar tempo ao que realmente importava. Em um gesto inesperado, anunciou que parte das terras da família em Mendoza seriam destinadas a projetos sociais. «Mi madre me enseñó que el vino nace de la tierra, pero el valor verdadero nace del corazón», declarou em uma entrevista. A imprensa, acostumada a vê-lo como símbolo da elite fria e inalcançável, se surpreendeu. Lucía, observando de longe, sorriu em silêncio. Ele finalmente havia entendido que a verdadeira riqueza não era o que herdou, mas o que era capaz de compartilhar. Pasaron algunos meses y la transformación de Alejandro era evidente. La mansión de Recoleta, antes símbolo de frialdad y ostentación, comenzó a llenarse de vida. En lugar de cenas elitistas, ahora se organizaban encuentros con jóvenes estudiantes de enología, artistas y familias necesitadas.
Lucía, siempre discreta, coordinaba la cocina y el jardín, convirtiendo aquel lugar en un refugio de humanidad. Alejandro la observaba, trabajar con una mezcla de orgullo y admiración. «Nunca imaginé que mi casa sonara a risas», le dijo un día mientras la ayudaba a servir sopa. Ella sonrió con dulzura. «Las casas no suenan, señor. Las almas, sí». Esa frase lo conmovió profundamente. Comprendió que no había salvado a Lucía. Ella lo había salvado a él. Tiempo después decidieron viajar a Tucumán. Lucía quería mostrarle el lugar donde había crecido, y Alejandro deseaba conocer el origen de su fortaleza. Al llegar, los recibió un paisaje de montañas verdes y aire puro, muy distinto al ritmo de Buenos Aires. Caminaron por los senderos donde ella había jugado de niña, y Alejandro sintió por primera vez una paz genuina. En ese viaje nació una idea que cambiaría todo: transformar una antigua propiedad familiar, abandonada hacía años, en un centro educativo y social. «Será en honor a tus padres», dijo él. Lucía lo miró emocionada. «Y en honor a los tuyos», respondió, «porque te enseñaron a amar el trabajo de la tierra». La construcción del centro comunitario se convirtió en una misión compartida. Alejandro supervisaba personalmente los avances, mientras Lucía organizaba talleres y reuniones con los vecinos del lugar. El proyecto llevaba el nombre de Fundación Raíces, y su lema era simple: donde el amor y el trabajo se encuentran, florece la esperanza. Poco a poco, personas de toda la región comenzaron a participar. Niños aprendían a leer bajo los árboles, mujeres del campo recibían capacitación para emprender pequeños negocios, y el vino producido en los terrenos se destinaba a financiar becas de estudio. Alejandro, que antes firmaba cheques sin mirar, ahora ensuciaba las manos con tierra, aprendiendo de los campesinos. Cada día que pasaba, su sonrisa se volvía más real. Lucía, observando todo aquello, comprendía que la vida le había dado un regalo inesperado. Ya no era la criada silenciosa de una mansión fría. Era una mujer amada, respetada, parte de un sueño que trascendía las diferencias. Una tarde, mientras el sol teñía de dorado los viñedos, Alejandro se acercó con una copa en la mano. «A veces pienso en aquella copa rota», dijo. «Fue el comienzo de todo». Lucía rió suavemente. «Sí, una copa rota para romper un corazón cerrado». Brindaron no por el pasado, sino por el futuro que estaban construyendo, sabiendo que ninguna herida era en vano cuando el amor la convertía en semilla. Con el paso de los meses, la noticia de la Fundación Raíces comenzó a difundirse en todo el país. Medios de comunicación, antes críticos, destacaban la transformación de Alejandro Santamaría, de empresario de élite a filántropo del corazón. Pero para él, los reconocimientos eran secundarios. Lo importante era ver a los niños corriendo por los campos, a Lucía enseñando a leer a un grupo de mujeres, al pueblo respirando esperanza otra vez. «Nunca imaginé sentirme tan rico sin hablar de dinero», confesó una tarde mientras caminaban entre los viñedos. Lucía lo tomó de la mano, con la serenidad de quien ha aprendido a amar sin miedo, porque ahora compartes lo único que vale de verdad, lo que llevas dentro. Esa frase se convirtió en su brújula. Con el centro ya funcionando, Alejandro decidió cerrar por un tiempo la mansión de Buenos Aires. «Ese lugar pertenece al pasado», dijo mirando las ventanas vacías. Pero Lucía tuvo una idea: convertirla en sede de una fundación para jóvenes trabajadores. Que otros encuentren allí lo que nosotros encontramos aquí, una nueva oportunidad. Alejandro asintió emocionado. En pocos meses, la antigua casa se llenó de vida nuevamente, esta vez con propósito. Cada ladrillo parecía susurrar la historia de una redención silenciosa. La riqueza, pensó él, no estaba en los muros, sino en las manos que los reconstruían. 5 años después, el sol del norte argentino iluminaba un paisaje que parecía salido de un sueño. En el patio de la escuela, decenas de niños jugaban riendo bajo la mirada atenta de Lucía, que ahora era maestra y directora del centro educativo. Alejandro, sentado a la sombra de un árbol, observaba a una niña pequeña correr hacia él con una flor en la mano. «Papá, mira lo que encontré», dijo la niña, de cabellos oscuros y ojos tan brillantes como los de su madre. Él la alzó en brazos.
riendo con una ternura que antes le habría resultado imposible. «Es perfecta, igual que tú», respondió. Aquel pequeño gesto resumía todo el viaje que había hecho desde el vacío hasta la plenitud. Lucía se acercó a ellos y se inclinó para abrazar a su hija. Alejandro la miró con la misma admiración del primer día, consciente de que ese amor no lo había rescatado solo a él, sino a generaciones por venir. «¿Alguna vez imaginaste todo esto?», preguntó ella. «Ni en mis mejores sueños», contestó él besándole la frente. A lo lejos el sonido de las campanas marcaba el final de las clases. Lucía tomó su mano, entrelazándola con la suya. «Entonces sigamos soñando juntos». Él asintió, mirando el horizonte, donde el sol caía sobre los viñedos, recordándole que incluso del dolor más profundo puede nacer la vida. Esa tarde, cuando el último rayo de sol se despidió detrás de los cerros, Alejandro y Lucía permanecieron sentados en silencio, viendo a los niños marcharse entre risas. No quedaban rastros del hombre frío que una vez habitó una mansión vacía. Ahora había en él una paz serena, esa que solo nace del amor auténtico. «¿Sabes?», dijo Lucía en voz baja, «creo que la copa rota era una señal. A veces hay que romper algo para dejar entrar la luz». Alejandro sonrió tomando su mano. «Y tú fuiste mi luz, Lucía». El viento del atardecer llevó sus palabras lejos, como una promesa. Ambos miraron hacia el horizonte, sabiendo que el verdadero milagro no había sido encontrarse, sino haberse elegido cada día, a pesar de todo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.